Hola, ¿qué tal? Esta es la quinta parte de la fenomenología del espíritu. En la parte anterior habíamos quedado en que los tres momentos de la conciencia en la fenomenología del espíritu son la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Eh, Retomando lo que estábamos hablando, es importante y fundamental esta facultad que tiene el entendimiento de saber sobre sí mismo, ya que ello le permite modificarse y por lo tanto superarse en saberes más complejos. El saber de saber, el saber que tiene, el saber sobre su propio saber, llegará a un punto en que descubrirá que él es activo en la configuración de su experiencia de la realidad y por lo tanto que el objeto no es algo independiente de él. El punto de partida en la certeza sensible era que el objeto era independiente del saber, que el objeto era lo esencial y que el saber era inesencial y que se tenía que ajustar a cómo era el objeto para conocerlo realmente. Pero va a llegar un momento en este ida y vuelta dialéctico entre la conciencia y el objeto en que la conciencia se va a va a descubrir que no es pasiva ella en el conocimiento del objeto, sino que por el contrario es activa. Ella misma, sin darse cuenta, participa en la constitución, en la configuración de la experiencia del objeto. Cuando Hegel, este es el momento en que Hegel habla de la autoconciencia. Cuando Hegel habla de la autoconciencia, no se refiere al hecho de que uno es consciente de sí mismo. En forma cotidiana definimos a un ser autoconsciente como el que tiene conocimiento de sí mismo. Esto ya esto no la autoconciencia para Hegel no se refiere a esto, si bien lo supone, porque ya esto está en Spinoza cuando habla de que el entendimiento puede saber sobre sí mismo. La autoconciencia se da cuando el saber empieza a saber que él es partícipe en la constitución de los objetos del mundo. Es decir, cuando dejamos de creer que el mundo que nos rodea tiene una realidad independiente de nuestra existencia y que en realidad somos activos en la manera en que se configura nuestra experiencia del mundo. Acá estamos directamente en el pensamiento kantiano, en el idealismo trascendental de Kant. Para Kant, su idealismo trascendental supone un giro copernicano. Antes de Copérnico creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Copérnico da una vuelta a esto y dice que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. El giro copernicano, en sentido kantiano, está en que ya no somos pasivos ante el mundo, en que ya no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las cosas para conocerlas, sino que las cosas se adaptan a nuestra manera de conocer. Para hablar mal y pronto del idealismo trascendental de Kant, el argumento es el siguiente. Para que yo pueda tener experiencia de mi entorno, yo ya tengo que contar con las intuiciones del tiempo y del espacio. Es decir, el tiempo y el espacio no son cosas que yo percibo. Yo cuando veo la habitación y percibo el libro, la biblioteca de atrás, eh, toda mi experiencia, en esa percepción no percibo ni tiempo ni espacio. No están, no son cosas no son cosas que se perciben como puedo percibir el libro o la botella, etcétera. Por el contrario, tiempo y espacio forman parte de mi aparato cognoscente, forman parte de nuestro aparato cognoscente, y es gracias a esto que podemos tener experiencia de cosas y de un mundo que nos rodea. Si tiempo y espacio no fueran intuiciones
con las que ya cuenta nuestro aparato cognoscente, no podríamos tener siquiera experiencia alguna de un mundo que nos rodea y de cosas que están en un en cierto espacio y que transcurren durante cierto tiempo. Kant ofrece un experimento mental para demostrar esto. Él dice que yo puedo pensar el espacio sin cosas, pero no las cosas sin espacio. Yo puedo experimentar esta habitación vacía, pero no puedo experimentar... yo puedo pensar en una habitación vacía, en que esta habitación está vacía, pero no puedo pensar... O sea, puedo pensar el espacio sin cosas, pero no las cosas sin espacio. Lo mismo pasa con el tiempo. Yo puedo... yo no puedo tener experiencia de lo que pasa si yo ya no cuento con el tiempo. Y Kant va a definir el tiempo como sentido interno. La forma en que yo me experimento a mí es a través del tiempo. Es lo que San Agustín decía respecto de... es la definición de Agustín respecto del tiempo como distensión del alma. Futuro, pasado, presente y futuro son distensión del alma, son subjetivos, no tiene una existencia exterior al sujeto. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la relación causal, que es el nexo que rige la naturaleza. Yo, para poder experimentar que una cosa se sigue de otra, o sea, la causalidad no es algo que yo percibo. Si el libro, yo tengo este libro y este libro cae. Si mi aparato cognoscente no cuenta ya con el concepto de causa y efecto, yo vería el soltar del libro y su caerse como hechos separados. Solo puedo ver que un hecho es causa de otro hecho si yo ya cuento con el concepto de causalidad. Por eso la filosofía de Kant es un idealismo trascendental. La cuestión es indagar no lo que hay más allá de la experiencia, sino lo que hay más acá de la experiencia. Y esto significa que nosotros somos activos en cómo configuramos, en cómo experimentamos nuestra realidad y los objetos que forman parte de esa realidad. Nosotros no nos adaptamos a las cosas, sino que ya contamos con un aparato cognoscente lleno con categorías y con intuiciones puras que ya nos que dan formato, dan una forma a la realidad que percibimos. Por eso, no hay objeto sin sujeto, ni sujeto sin objeto. Sujeto y objetos se oponen recíprocamente, pero a su vez se definen uno a partir del otro. Por esta razón, el sujeto es para Hegel el sujeto es para Hegel el para sí. ¿Por qué para sí? Porque para Spinoza el entendimiento no solo es saber sobre cosas, sino también saber sobre sí mismo. En el para sí se ilustra la reflexividad propia del saber humano. Es decir, el para sí, que es el lado que digamos es el lado del sujeto, justamente es para sí porque es un saber reflexivo, un saber que sabe sobre su propio saber. Cuando este saber sabe que él mismo configura al objeto que sabe, acerca del cual sabe, entonces el para sí se vuelve autoconciencia. Y esta es la diferencia, y acá encontramos el argumento por el cual Hegel considera a la Grecia clásica como el primer momento histórico, como un estado de inocencia, como el punto de partida del espíritu. No quiere decir que los filósofos griegos no razonaban, no reflexionaran o carecían de entendimiento. Sí, lo tenían,
pero aquello que no sabían era que su saber configuraba la experiencia de su realidad. Lo que no sabían era, no tenían, no, lo que no sabían era la filosofía trascendental kantiana. Lo que no sabían es que tiempo, espacio, causalidad no estaban en la experiencia, sino que estaban en su propio saber, en el saber de ellos mismos que buscaba conocer los objetos y que por lo tanto, sin saberlo, ese saber configuraba esos objetos que querían conocer mediante tiempo, espacio y causalidad. Bueno, por eso, cuando el saber empieza a saber ya que esto no es un esto, ni tampoco un libro con determinadas propiedades y tampoco parte de un sistema, sino que esto depende de mi aparato cognitivo, esto depende del aparato cognoscente del sujeto. Es ahí cuando el saber se vuelve autoconciencia y él en sí es autoconciencia. Ahora bien, si el sujeto es el para sí, el objeto, por su parte, es para Hegel el ser en sí, y que a su vez es un ser para otro. ¿Por qué el objeto es un ser para otro? Porque para Kant el sujeto es activo en la configuración del objeto y por ende no hay objeto sin sujeto. Ahora bien, el ser para sí puede caracterizarse, como ya dijimos, como la duda cartesiana, ya que esta duda consiste en un movimiento de pura negatividad producto de las contradicciones que va mostrando el objeto. El objeto que la conciencia natural, ingenua, creía que era lo más verdadero, se va mostrando contradictorio, lo que hace que la conciencia dude y, y bueno, va desplegando sus contradicciones y el movimiento dialéctico que lo va llevando a saberes mucho más perfectos, mucho más adecuados. Lo que yo creo que es el objeto resulta no ser así porque dudo, porque mi duda me ha llevado a negar que sea así. Por su parte, el sujeto es para sí en tanto que es para otro y es para otro en tanto que es para sí. El ser para sí y el ser para otro son inseparables, ya que el ser para sí es el saber que el sujeto tiene respecto del objeto y el ser para otro es la verdad que demuestra o no si el saber de la conciencia es certero. Esta dialéctica entre sujeto y objeto es para Hegel la experiencia y esta experiencia debe replicar en cada uno de nosotros el movimiento del autodespliegue del absoluto a lo largo de la historia. Toda esta dialéctica, este movimiento dialéctico que va llevando el saber, la conciencia, que va llevando la conciencia desde su punto de partida, que es la certeza sensible, es el mismo movimiento que ha hecho el espíritu en el autodespliegue, en su autodespliegue a lo largo de la historia. Como dijimos anteriormente, el punto de partida es la conciencia escindida. La decisión está en la división entre sujeto y objeto, entre el para sí y para otro, el ser para sí y el ser para otro. Lo absoluto es para Hegel la identidad entre sujeto y objeto, porque en la conciencia natural, sujeto y objeto están separados. La conciencia cree que el objeto es lo esencial y independiente a ella. Y lo absoluto va a estar en la reconciliación de esos dos opuestos. Ahora bien, lo absoluto se despliega en la historia. Si esto es así, entonces la historia es una sucesión de hechos contingentes y por lo tanto, lo absoluto se despliega en la historia, ¿no? Ahora, nosotros podemos concebir la historia como una sucesión de hechos contingentes o como si hubiese estado todo determinado de antemano. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido?
fue todo una sucesión de hechos contingentes que para nosotros ha sido. Así como incluso nuestra vida cotidiana, así como ayer yo fui a caminar a la plaza, también pude haber ido, pude haber ido a comer a lo de mis padres. Entonces, el pasado, lo histórico, yo lo veo como contingente. Ahora, para Hegel, la historia no fue una serie de hechos contingentes, sino necesarios. No hay otra manera de la que se pudo haber dado. ¿Cómo se responde esta también contradicción? Bueno, Hegel, entiendo yo, echa mano del pensamiento de Leibniz. Ya que para responder esta pregunta debemos remitirnos a la diferencia que Leibniz hacía entre verdades de hecho y verdades de razón. Las verdades de razón son verdades analíticas en las que el predicado se encuentra contenido en el sujeto. Por ejemplo, los casados no son solteros. El predicado de no ser soltero se encuentra en la definición misma de casado, en el concepto mismo de casado. Esta es una verdad de razón o analítica porque el predicado no es sino un análisis del sujeto. Por su parte, las verdades de hecho, que son verdades contingentes, serían algo así como el libro es blanco. La blancura del libro no se encuentra en el concepto del libro, pues el concepto del libro no dice que tiene que ser blanco. Si uno agarra el diccionario, el concepto del libro no ve que diga en algún momento que es blanco. Sin embargo, este libro es blanco. Por lo tanto, que este libro es blanco es contingente porque pudo haber sido negro, rojo, gris, etc. Esta verdad es una verdad de hecho o contingente porque lo contrario es posible. Sin embargo, Leibniz va a querer demostrar, apuntar que las verdades contingentes, de hecho, en última instancia también son verdades de razón. Aunque, claro está, solo Dios puede ver como verdades de razón o analíticas estas verdades contingentes. Solamente para Dios las verdades contingentes son analíticas. ¿Por qué? Bueno, desde nuestra perspectiva, la historia ha sido contingente. Incluso nuestra vida fue en gran parte fruto de una serie de hechos contingentes. Pero Dios conoce todas las relaciones causales entre todos los hechos, desde el primer hecho histórico hasta ahora. Para Spinoza, Dios es el despliegue de un orden geométrico en el que cada uno de los modos sigue un orden necesario. En el caso de las ideas es un orden lógico, en el caso de los modos es un orden, es el nexo causal, es la causalidad. Dios es todo ese despliegue, por lo tanto Dios conoce todas el nexo, todas las relaciones causales entre todos los hechos que han ocurrido desde el primer momento de la creación del mundo. Como conoce todos los hechos y las relaciones causales que los ligan, también conoce lo que va a pasar. Porque si lo que rige a la naturaleza es el nexo causal, si yo conozco todas las relaciones causales, puedo predecir todo lo que va a pasar. Esto es en física clásica. En nuestra época la cuestión es bastante distinta. Ahora bien, como Dios conoce todas las relaciones causales, Él sabe también todo lo que pasará. Como Dios lo conoce todo, para Él todas las verdades son analíticas. Ahora bien, esto es para Leibniz. Si para Hegel Dios se despliega... Ahora, para Hegel Dios se despliega en el devenir histórico. Entonces, si lo histórico es el autodespliegue de este Dios, entonces la historia es necesaria, pero desde el punto de vista de Dios, que es el espíritu en su autodespliegue. Para nosotros, sujetos empíricos, la historia ha sido contingente. Solo vemos después que todos los momentos se sucedieron de forma necesaria. Leibniz quería rescatar la cuestión de la libertad individual, diciendo que, bueno, como nuestro entendimiento es finito y no conocemos la totalidad de causas,
cuando tenemos que obrar, como desconocemos esa totalidad de causas, tenemos que actuar libremente. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, ya sabía si nosotros hicimos lo que hicimos ya Dios sabe de antemano qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decidir, aun cuando nosotros creamos que estamos actuando libremente. Es un poco frágil este argumento porque Leibniz pretende salvaguardar la libertad de la voluntad en base a nuestra ignorancia sobre todo el nexo causal que compone al universo. Hegel nuevamente no va a estar muy de acuerdo en la libertad individual, sino que todo es una cuestión de la perspectiva. Desde el punto de vista de Dios, todo hace el despliegue necesario de sus momentos, que nosotros como sujetos empíricos, como individuos existentes, experimentamos como contingentes. Recapitulemos un poco lo que vimos, lo que estuvimos hablando hasta ahora. La conciencia natural pone el objeto como algo independiente de ella, y este objeto es la verdad. Pero, como la conciencia natural no solo sabe del objeto, sino que sabe también de su saber del objeto, ya que para Spinoza el atributo del pensamiento se diferencia del atributo de la extensión, justamente porque sabe que sabe. Entonces la conciencia puede modificar su saber. Por lo tanto, la conciencia es conciencia del objeto y conciencia de sí misma, y por ello compara entre lo que sabe del objeto y lo que sabe del objeto. Entonces, para Hegel, la conciencia tiene dos objetos, un objeto en sí y la representación de ese objeto. Entonces, la conciencia compara el saber de ese objeto con la representación del objeto. Y realiza esta comparación porque la conciencia es movimiento y el movimiento apunta a una finalidad. ¿Y cuál es esta finalidad? Que lo que Hegel nos va a intentar persuadir en la fenomenología del espíritu es de demostrar que la finalidad es cómo esta conciencia natural que cree que el objeto es algo independiente de ella, mediante este ida y vuelta dialéctico, llega al saber absoluto. Que es a saber acerca de la identidad entre el sujeto y el objeto. Las contradicciones que va mostrando el objeto pueden pensarse como las ideas inadecuadas para Spinoza, que son conclusiones sin premisas. Cuando el individuo logra englobar una idea inadecuada en una idea adecuada, esto es para Spinoza la acción. Como bien se sabe, su obra él denomina ética. La ética es siempre una acción y la acción consiste en la conciencia de necesidad, englobar una idea que es inadecuada en el razonamiento al que pertenece. Verla como la conclusión de una serie de premisas que forman un sistema mucho más grande. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, desde una perspectiva ontológica, la sustancia bueno, y para concluir, vemos entonces que desde una perspectiva ontológica lo absoluto es el autodespliegue de la sustancia en diferentes momentos
Y desde una perspectiva gnosiológica, si se quiere, lo absoluto, es el sujeto que analizándose a sí mismo y extrayendo de sí mismo sus predicados. Como sucede en la proposición, los casados son no solteros. En esto consiste para Hegel en definitiva la historia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eh, Se puede, así como en el plano ontológico hablamos de la sustancia, y la sustancia es en el plano gramatical lo que es el sujeto, em, eh, desde la perspectiva ontológica, lo absoluto es el despliegue, el autodespliegue de lo absoluto en momentos, en los diferentes momentos, que vendrían a ser para Spinoza las propiedades, mientras que desde la perspectiva, si se quiere, gramatical o epistémica o gnosiológica, lo absoluto es un sujeto que va analizando que es lo que para Leibniz es la verdad, una verdad analítica en la que el predicado surge del análisis del sujeto y el absoluto viene a ser el autodespliegue de ese sujeto, el autodespliegue de todos los predicados que contiene en sí. Y por lo tanto, para Hegel, la historia vendría a ser eh, una verdad analítica, un análisis analítico, si se quiere, del propio sujeto, del cual se extraen todas las definiciones que son los distintos momentos históricos. Eso desde mi perspectiva. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video en donde si bien donde vamos a tratar sí ya de forma un poco más esquemática la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. Hasta ahora lo hemos visto muy por arriba para más o menos ya empezar a tener una idea, pero va a ser necesario que ahora lo veamos con mayor detenimiento. Bueno, que sigan bien. Chao.